Seguimos con más en la pantalla de Canalé. Vamos a tomar ahora contacto con Pablo Tigani, analista político. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido, gracias por sumarte. Hola Liliana, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar del otro lado. Bueno, Pablo, vamos a hablar sobre la política cambiaria. ¿Qué pensás que va ahora a hacer el gobierno luego de que se apruebe, ¿no?, este decreto de necesidad de urgencia para continuar con las negociaciones del fondo? Bueno, en estos días, incluyendo en estas horas, sigue quemando reservas. El Banco Central perdió ya más de 1.300 millones de dólares y está negociando un crédito para poder cubrir los vencimientos de este año, que son alrededor de 4.500 millones de dólares, más los vencimientos que vienen en los años posteriores del gobierno actual. La diferencia es que habrá además una devolución de los 4.000 millones que Argentina pagó y el fondo no le devolvió, más eventualmente unos 2 o 3.000 millones de dólares más que, como estamos viendo, se pueden consumir en unas pocas semanas. Así que el acuerdo con el fondo no es el ancla que va a equilibrar esta tormenta, este barco que está en el medio de una tormenta donde lamentablemente estamos todos los argentinos arriba. Bien, Pablo, ¿qué crees que va a hacer el gobierno o qué también le va a pedir el Fondo Monetario con respecto a la política cambiaria, ¿no? Bueno, recordemos que una de las cuestiones es el cepo, el famoso cepo que todavía no, del cual no hay fecha, por lo menos para salir. ¿Qué también pasa con los mercados? ¿Hay confianza? ¿Qué modificaciones crees que le puede llegar a pedir? Y si también puede llegar a ocurrir una eventual devaluación, que el gobierno por lo menos hasta ahora dice que no lo realizaría. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, yo creo que cualquier gobierno que va a hacer una devaluación lo va a negar Ujú. oficialmente, probablemente porque el ministro de Economía lo puede hacer y tal vez porque después no tenga que dar explicaciones si juntamente con esta devaluación prácticamente ineludible lo deja fuera del equipo económico. En realidad le van a pedir una flotación entre bandas, esto es una devaluación, porque dejaríamos el dólar oficial que corrige 1% mensual y empezaría el dólar a flotar entre bandas que están previstas, según trascendidos, entre 1.300 y 1.600 pesos. Eh, Tocando 1.600 pesos, el gobierno podría empezar a vender, pero como que no tiene eh, mucha, eh, mucha capacidad de seguir vendiendo dólares, porque además lo que el fondo quiere es que empiece a acumular dólares para poder repagar la deuda. Por el lado comercial, con el tipo de cambio que tenemos, no es factible esperar que se liquiden las exportaciones, porque con una expectativa de dólar de mínima de 1.300 a 1.600 no tiene ningún sentido vender hoy a 1.000 y vender solo el 20% por el contado con liqui. Sí. En realidad, yo creo que los mercados desconfían absolutamente, creo que el gobierno más algunas manos amigas están ayudando para mantener un precario equilibrio que de todos modos no lo logran porque hoy el dólar blue tocó casi 1.300 pesos, eh, el contado con liqui sube y lo que me preguntaba alguien hoy es por qué entonces sube la bolsa. La bolsa sube porque las operaciones de contado con liquidación hacen que yo compre acciones de la bolsa con Ujú. pesos, en el mercado local suben, espero las 72 horas y las vendo en Estados Unidos y esos dólares y ese valor que yo tenía en acciones lo vendo, consigo los dólares y lo deposito en una cuenta mía en el exterior. Así Claro. que la fuga de dólares sigue.
Bien, ¿y cómo ves esta licitación de deuda en pesos que está realizando también hoy? Bueno, dos bonos, dólar linked, estaría ofreciendo el gobierno. ¿Cómo ves eso? ¿Crees que también son recursos que utiliza eh, para prevenir, digamos, lo que pueda llegar a pasar en el esquema cambiario? Claro, es una forma de tratar de evitar, son los manotazos del ahogado, ¿no? Ujú. Pero de todos modos, los bancos tienen muchos bonos argentinos, en activos de los bancos hay alrededor de 40% de los activos de los bancos lo explican títulos argentinos. Quiere decir que los bancos van teniendo la necesidad de ir desarmando posiciones de los títulos y de los bonos que tienen argentinos y probablemente suceda como en otras licitaciones. Yo te recuerdo, Liliana, que en el mes de octubre Sí. el Tesoro tenía unos 13 o 14 mil millones de pesos, perdón, billones de pesos en el Banco Central, como dispuesto a que cualquiera que le pidiera los pesos cuando vencían las deudas se los pudiera dar, y hoy no tiene más de 3.000. Ujú. Quiere decir que los bancos ya fueron saliendo y creo que en la medida que se acerquen las elecciones, cada vez va a haber menos gente que tenga ganas de quedarse con pesos y se van a ir pasando a dólares. Bien, ¿cómo viste el decreto de necesidad de urgencia que mandó el gobierno al Congreso? ¿Eran detalles muy generales, pensás, o tendría que haber sido un poco más específico? Algunos hablan, por ejemplo, de un cheque en blanco para que el gobierno no entregaba. En realidad, desde mi punto de vista, yo tengo una visión democrática y republicana de funcionamiento de los tres poderes del Estado. Yo creo que debiera haber ido un proyecto de ley, lo tenían que haber tratado diputados y senadores y aprobarlo por ley. Ujú. Un decreto de necesidad y urgencia para ir al Fondo Monetario Internacional sin explicar qué es lo que van a pedir, cuánto van a, qué cantidad de dólares, a qué tasa de interés, por qué plazo. Bueno, es un poco un favor que le hicieron los legisladores de aprobárselo, porque se ve que la situación es muy apremiante. Por Ujú. más que nosotros quisiéramos tapar el sol con las manos, nadie va corriendo al Fondo Monetario Internacional, ya lo vimos en 2018 a Mauricio Macri y a Luis Caputo y Sturzenegger yendo al Fondo Monetario Internacional porque no tenían otra salida. Yo creo que la situación es mucho peor porque Argentina en este momento tiene una relación deuda-PBI de 94%, Claro. es decir, Argentina tiene problemas de liquidez, tiene una alta tasa de endeudamiento, tiene un dólar que no es competitivo y tiene vencimientos en un mercado donde el riesgo país no cede de 770 basis points cuando estamos hablando de que el banco que fija eso es un banco absolutamente favorable al gobierno, que es JP Morgan. Es decir, Ujú. si JP Morgan no puede bajar a menos de 770 el riesgo país de Argentina, probablemente es porque a pesar de la amistad, los números le exigen revelar una realidad que es imposible seguir ocultando. Ujú. Bueno, y a pesar de esa amistad y del antecedente que ya han tenido en el año 2018, ¿esos fondos van a llegar, crees, de forma paulatina? También creo que van a llegar, es buena tu acotación porque me das lugar para recordar que en general el fondo te fija metas y Ujú. condicionalidades. Entonces los desembolsos van realizándose en forma parcializada, en forma consistente con el cumplimiento o con el no cumplimiento de lo acordado en las negociaciones entre los equipos técnicos. Así que Claro. sinceramente yo no tengo mucha esperanza de lo que pueda resolver el fondo. Al fondo tampoco se lo ve muy apurado, a pesar de que una periodista hoy trascendió que en el fondo, nadie puede comprobarlo esto, ¿no? Que estuvieron hablando
y tratando el tema. La realidad es que hasta dentro de un mes, como mínimo, no vamos a tener una resolución del fondo por los tiempos que duran los procesos técnicos y por el tiempo que se tarda también en juntar al directorio del fondo para que salga una aprobación. Recién después sale el desembolso, no en el momento de la resolución, y creo que el gobierno se está quedando sin combustible antes de que llegue alguna ayuda que le permita durar un mes más, no más de eso. Si no, Argentina va a estar teniendo un tipo de cambio alto, probablemente ese tipo de cambio tenga un alto pass-through o pase a precios, la inflación empiece a dispararse, en vez de estar en 2 puntos o 3, puede pasar a ser 6 o 7 puntos, y evidentemente el único activo que mostraba este gobierno, que es que había podido dominar la inflación desde donde el mismo gobierno la impulsó. Recuerda que el último mes del gobierno anterior hubo 12% de inflación y este gobierno la disparó a 25%. Es decir, que la fue bajando, pero la fue bajando de donde la subió, y parece que hubiera tocado un piso, porque después de 2,2 subió a 2,4, 2,7, y evidentemente está habiendo una tendencia que explican no solamente los números, sino que explica las expectativas de los actores del mercado. Bien, Pablo, muchísimas gracias. No, gracias a vos, un gusto, Liliana. Gracias por tu tiempo, Pablo Tigani, analista político en la pantalla de